Listo, pues muchas gracias. Ya estamos cerrando con Juliana Vélez, que nos va a hablar de el trauma y del abordaje con MDR. El trauma también es uno de los grandes temas dentro de la psicoterapia y tiene una característica que todos los que trabajamos conocemos bien y que es que el tiempo no cura las heridas, que el tiempo no lo resuelve todo y que muchas veces pues lo que no se trabaja, lo que no se, eh, sí, no se reprocesa, pues se puede quedar ahí, ¿no? Entonces estos procesos requieren atención, precisión, por supuesto que sensibilidad, porque estamos frente al dolor y Juliana nos va a compartir su trabajo y cómo es que ella integra su mirada humana, la práctica, en su práctica y la claridad con la que lo hace. Muchísimas gracias, Juliana, por estar compartiendo con nosotros y en este tema pues tan interesante. Muchísimas gracias a usted por el espacio y por la invitación. Gracias a todos los que están presentes por regalarnos un ratico de su tiempo. ¿Se escucha bien, doctora? Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Em, voy a compartir pantalla. Mm, ¿Se ve? Muy bien. Perfecto. Pues eso, agradecer a todos los que están aquí, a agradecerle a usted por este espacio, por esta invitación, pero sobre todo por la formación, por ese entrenamiento en terapia breve que recibí en su centro, porque para mí supuso un antes y un después de mi práctica clínica. Em, la terapia breve me proporcionó dirección, claridad y una forma más integradora de comprender lo que es la intervención terapéutica. Ah, no solo me dio herramientas y técnicas, me proporcionó un mapa de ruta y pues eso. Muchísimas gracias, maestra. Ahora quiero iniciar mi ponencia de cuando el pasado sigue presente, la intervención en trauma con EMDR, con una frase de Judith Herman que dice, el trabajo con pacientes de trauma psicológico es estar cara a cara con la vulnerabilidad del ser humano, a la vez que con la espantosa capacidad del mismo para hacer el mal. Eh, mm, yo considero que uno de los aspectos que más puede bloquear eh, el proceso terapéutico es trabajar únicamente el síntoma, ese motivo por el cual llega el paciente a consulta sin acceder a esas experiencias que sostienen ese síntoma. Sabemos que muchos de los pacientes que llegan con un motivo en ocasiones no es el motivo del malestar y yo creo que ahí es donde debemos aprender a ver y a interpretar, a buscar el origen. Etimológicamente, el trauma significa herida, pero hoy sabemos que no depende solo de lo extraordinario del evento, sino del impacto que tienen las personas y de cómo esa experiencia queda registrada. Desde enfoques como la terapia breve, no ponemos el foco en el pasado en sí, sino en cómo ese pasado sigue operando en el presente. ¿Cómo opera? Pues en las emociones, en las respuestas que da la persona, en la forma en la que las personas se perciben y se relacionan con ellos mismos. Por eso entendemos el trauma psicológico como una experiencia que no ha terminado de procesarse y que sigue activándose en el presente. Y es aquí donde modelos como el EMDR cobran sentido, ya que este modelo
Lo que propone es una terapia que basándose en la estimulación bilateral facilita el reprocesamiento de estas experiencias traumáticas o perturbadoras que quedan almacenadas de manera desadaptativa. Y esto lo hace basándose en el modelo PAI, que es el modelo mm, de procesamiento adaptativo de la información. Este modelo, este sistema adaptativo de la información, es algo que nuestro cerebro realiza de manera natural para procesar experiencias, convertirlas en aprendizajes útiles. Por ejemplo, vivimos la experiencia, el cerebro la procesa, la integra sin generar malestares persistentes, pero cuando no puede procesarla de manera adecuada y queda almacenada junto con emociones, sensaciones corporales y creencias negativas, es cuando hablamos de información desadaptativa, trauma. ¿Y cómo pueden ser estas creencias? Eh, un no soy suficiente, no valgo, no merezco ser amado, no soy útil. Y las sensaciones y las emociones, pues al final vienen acompañadas de rabia, de impotencia, de malestar en el pecho, dolores de estómago, se somatiza y pues es como la información con la que podemos valorar un trauma, una creencia negativa, una sensación y una emoción. El origen del MDR remonta a 1987. Francis Shapiro observa que ciertos movimientos oculares parecen disminuir la intensidad emocional del pensamiento perturbador, de pensamientos perturbadores. A partir de ahí, ella comienza a investigar. Ella es psicóloga, doctora en psicología, es investigadora. Ella comienza a investigar esta estimulación bilateral, cómo podría facilitar el reprocesamiento de experiencias traumáticas. Algunas hipótesis lo relacionaron este proceso con mecanismos similares al de la fase REM del sueño. Esta fase REM donde se realiza la reconsolidación de la memoria. Aunque ahora mismo no hay un absoluto consenso entre los científicos, pero sí líneas prometedoras de investigación. Actualmente el MDR cuenta con amplio respaldo científico en el tratamiento del trauma psicológico y del estrés postraumático. El MDR no solo tiene esa evidencia científica, sino que está recomendado, em, está por la OMS, por múltiples guías clínicas, no como una terapia alternativa, sino como una intervención basada en la evidencia. Los estudios sugieren cambios en la amígdala, en las redes de memoria, en la regulación emocional, en la conectividad cerebral. Y justamente esta evidencia científica respalda el protocolo de 8 fases de Francis Shapiro, que viene siendo el protocolo básico de MDR, que a su vez es la base de diversos protocolos que se han generado por otros autores, pero siempre desde esta base. Este protocolo básico nos muestra 8 fases. La primera fase es la conceptualización. En esta fase exploramos la historia del paciente, realizamos una línea de vida, mm, buscamos experiencias significativas, eventos perturbadores y patrones que se repiten. El objetivo es identificar las posibles dianas terapéuticas a trabajar
Es decir, recuperamos la experiencia significativa, esa experiencia que se está activando en el presente, esa experiencia que conecta con esa experiencia que conecta desde el pasado con el activador del presente. Pasamos a la fase 2, que es la preparación. Mm, Antes de reprocesar, debemos preparar al paciente. Aquí trabajamos la psicoeducación, damos herramientas de regulación emocional, recursos. El paciente tiene que tener una sensación de seguridad con el terapeuta, pero sobre todo esa seguridad de que es capaz de sostener este proceso. Y abrimos su ventana de tolerancia porque realmente es mucho más sencillo no ir al pasado y no remover. No duele si no lo haces. Entonces, si vas a remover, si va a doler, tienes que tener esas herramientas para autorregularte, para controlarlo, para estar bien. Em, en la fase 3 hacemos la evaluación. En esa evaluación, lo que hacemos es em, ayudar al paciente a conectar con esa diana elegida, con esa imagen del recuerdo, con esa creencia negativa, con esa emoción, con esa sensación y preguntamos ese nivel de malestar del paciente en el momento en el que logra conectar con ese momento. Para esto tenemos una escala que va de 0 a 10, que es la sub, y es súper importante que nos quedemos con el valor que nos da el paciente en ese momento, ya que cuando vayamos a la fase 4 y empecemos a reprocesar, en cada set necesitamos preguntar el nivel de malestar, porque es súper importante mm, saber en qué momento parar y el momento de parar, pues ideal, 0. Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante. Pasamos a la fase 4. En esta fase comienza el trabajo central de EMDR. A través de la estimulación bilateral, el paciente reprocesa el recuerdo y van apareciendo nuevas asociaciones, nuevas emociones, nuevos significados. El objetivo es disminuir em, progresivamente el malestar. ¿Cómo podemos realizar esta estimulación? En un principio se habla del movimiento ocular, que es el más conocido, el más famoso, pero existen diversos métodos, auditivo, em, táctil, y esto depende no solo del terapeuta, sino del paciente y con lo que se sienta más cómodo, porque lo ideal es que esté cómodo y que pueda realmente relajarse y encontrar esa conexión y realmente hacer ese flockback, ese flotar al pasado y poder mantener esa atención dual, estar aquí, pero estar allí también. Cuando alcanzamos este nivel 0, pasamos a la fase 5, que es la instalación. En el momento en que el malestar baja, fortalecemos una creencia más adaptativa, una creencia positiva. Normalmente has desensibilizado una creencia negativa, pues ahora nos vamos a instalar esa creencia en positivo. Si la creencia negativa era no soy suficiente, pues nos vamos a un soy suficiente, soy capaz, ahora estoy a salvo, etcétera. Después nos vamos a la fase 6, que es una exploración del cuerpo, un escaneo corporal, revisando cómo queda el cuerpo, porque el trauma no solo cambia el pensamiento, también necesitamos comprobar que en el cuerpo que el cuerpo ya no mantiene ningún tipo de activación residual. Si esto está correcto, nos vamos a la fase 7, que viene siendo el cierre. Finalizamos la sesión, nos aseguramos de que el paciente se va regulado, se va estable, eh, se va en el presente. Está aquí y ahora, está aquí con nosotros.
sabe qué día es, qué año es, en dónde se encuentra en este momento, con quién se encuentra y cuál fue el procedimiento que se le realizó. Aunque el reprocesamiento no haya terminado, porque si en la fase 4 no alcanzamos un 0 y está en un 3, lo puede aguantar hasta la próxima sesión, lo dejamos, hacemos un cierre parcial y continuamos una próxima sesión desde el punto donde lo dejamos. Pero si fue un 0, se hizo instalación y la persona está bien, hacemos una, en la fase 8 como una reevaluación y nos aseguramos de que el paciente está bien y en la siguiente sesión, si hay que continuar porque no llegamos al subcero, continuamos. Si llegamos al subcero, ahí es cuando volvemos a presentar la diana para saber si el cambio se mantiene o no y qué nuevos elementos han aparecido en este tiempo. Normalmente después de una terapia de MDR, 24 o 48 horas después, puede haber muchísima activación, puede haber muchos flashbacks, puede haber cantidad de situaciones asociadas a este trabajo. Em, Hay algo que llamamos el entretejido cognitivo, que es una intervención que se utiliza cuando en el reprocesamiento hay bloqueos para facilitar nuevas asociaciones y que el proceso continúe, el procesamiento, el reprocesamiento. Bueno, para aterrizar todos estos conceptos, quiero presentarles mi caso clínico. Ella es Marta, administrativa, 28 años. Marta llega a consulta porque quiere sentirse más segura en su trabajo y ganar confianza en sí misma. Comenzamos a trabajar su línea de vida. En múltiples ocasiones aparece una sensación de tristeza, de malestar y una creencia de no soy suficiente. Más que entender este caso como un problema de inseguridad actual, que viene siendo su síntoma, empiezo a conceptualizarlo como el activador de una creencia negativa que aparece especialmente cuando se siente expuesta o evaluada. Al explorar su historia, surge una experiencia significativa, una exposición escolar donde se sintió ridiculizada. Lo relevante no es solo el evento, sino cómo quedó registrado, asociado a una fuerte activación emocional y corporal junto con esta misma creencia negativa de no soy suficiente. Desde el modelo de procesamiento entendemos que esta experiencia no está integrada y que sigue activándose en el presente. Eh, Como para mí es un caso claro de que su síntoma actual tiene origen en el pasado, mi decisión terapéutica es utilizar EMDR. Decido utilizar EMDR porque esta experiencia funciona como un nodo activador que sigue reactivando la misma creencia en el presente. El objetivo es reprocesar esa experiencia para poder disminuir su carga emocional y modificar el impacto que está teniendo en su autopercepción actual. Em, este caso lo podemos poner en las tres fases de terapia breve. En la fase uno comprende la creencia se activa en situaciones de evaluación, se identifica una experiencia significativa, se conceptualiza como una memoria no procesada. Em, en la fase 2 resuelve, utilizamos el MDR como línea de trabajo. Em, Se trabaja esta diana terapéutica elegida, se realiza el reprocesamiento de la emoción, la creencia negativa, la sensación corporal, logrando una disminución de esa activación, de ese malestar.
En Transforma, la creencia pierde fuerza, aparecen respuestas más adaptativas y aumenta esa autoconfianza que al final eh, era el objetivo terapéutico. El MDR em, genera cambios porque el cambio no ocurre en el pasado, ocurre en cómo ese pasado deja de afectarte en el presente. Cuando este tipo de experiencias se reprocesan, no solo cambia el recuerdo, también cambia la forma en la que la persona se relaciona consigo mismo y con los demás. Bueno, con, para mí este caso era muy claro a trabajar con MDR. Ella pudo recuperar esa autoconfianza, ella pudo sentirse que era suficiente y seguir adelante. El MDR para mí ha sido una herramienta fundamental, principalmente en mi vida, porque primero fui paciente, mm, y luego me formé porque quería ayudar a otras personas como me habían ayudado a mí. Considero que las redes sociales han ayudado enormemente a visibilizar la salud mental y acercar la psicoterapia a muchísimas personas, pero también pueden generar muchísima desinformación. Cuando se simplifican procesos terapéuticos complejos o se difunden conceptos sin suficiente rigor clínico, em, es complejo, por eso debemos mantener una mirada crítica basada en evidencia, especialmente en temas relacionados con trauma y con psicoterapia. Mm, Criticar explicaciones simplistas del MDR es legítimo. Negar toda su evidencia no. La pregunta ya no es si el MDR funciona, la pregunta es por qué funciona. Así, la investigación actual se ha sentado a responder esta pregunta, a entender por qué funcionan y desde qué procesos neuropsicológicos se puede explicar. Y bueno, hasta aquí mi ponencia. Eh, no sé si hay preguntas, si doctora quiere Sí, añadir sí hay, algo. preguntas. Muchas gracias, muchísimas gracias, Juliana. Em, Entonces, bueno, te pone Alma que muy interesante y hermosa ponencia, que en lo personal el MDR le ha ayudado en su propio proceso de trastorno de estrés postraumático y que en todo caso en todo caso de trauma puede funcionar el MDR y te pregunta que si también se puede intervenir en cuestiones de fobias o probablemente también en algunos otros casos. Eh, am, si hay un origen traumático, si realmente el MDR sirve para muchísimas cosas, el problema es que las fobias son muy delicadas porque las fobias suelen ser más migraciones. Entonces, realmente el MDR puede servir, pero hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo elegir bien un terapeuta. A mí las fobias me dan muchísimo miedo porque al final tú no vas a trabajar el miedo a la araña. Tú tienes que llegar al fondo de por qué le tienes miedo a esa araña, de dónde migró esa fobia. Sí, te preguntan que si el abrazo de la mariposa está avalado por la autora descubridora, o sea, yo imagino que se refieren a la doctora Francine Shapiro, que si está avalado por ella. No lo sé. ¿Usted lo sabe, maestra? Yo realmente lo que leo de ella habla más del movimiento ocular. Sinceramente no podría responder a ello. Yo considero que es bastante, o sea, que funciona. Yo lo he probado, lo he utilizado y desde mi experiencia funciona. ¿El aval?
Sí, yo tampoco he leído, tampoco he buscado, la verdad, así como un paper o alguna declaración de la doctora Francine que haga alguna referencia. Yo quiero pensar que sí, porque pues por la contribución y por lo expandida que ya está el abrazo de mariposa como forma de trabajo, pero no sabría, o sea, no me viene a la mente como si en tal momento ya forma parte o ya lo reconoce como tal. Pero yo quisiera pensar que sí, porque pues tiene esta distinción y este premio y o sea, es como esta contribución que hace. No sé qué tanto por el instituto, por la marca o por la doctora Francine, ahí sí no tengo, no ubico como no sé, alguna conferencia o algo así donde estén juntas no ubico. A mí lo que más me preocupa del abrazo de la mariposa, aunque para mí, o sea, ha sido un elemento que ha servido muchísimo en mi terapia, que me ha servido, que ha funcionado, me preocupa la intensidad, el ritmo y, y que como lo controla la persona, que lo pueda interrumpir en el momento en que no sea capaz de sostenerlo, pero, pero realmente me parece una buena herramienta a utilizar cuando no te queda otra, cuando no estás al lado del paciente para hacerle tú mismo el tapping, cuando no hay cómo hacer estimulación auditiva. Para mí es un buen recurso. Ujú, ujú. Em, de excelente ponencia. Te pregunta también qué similitud tiene con EFT. No, es que son cosas ¿Con Emotion diferentes. Focus Therapy, Margarita, te refieres? A ver si nos aclara, a ver si se refiere a eso, porque bueno, con eso de las sílabas, pues pueden asociarse a muchos enfoques. Yo pensaría que sí, pero bueno, mientras seguimos. Rosa te pregunta que si es suficiente con una sola sesión. Yo diría que no, pero todo depende del paciente y del motivo. Pero Ujú, para mí suelen ser varias y asegurarnos sobre todo de que realmente haya un proceso completo. ujú. Sí, sobre todo porque el MDR no nace como terapia de sesión única y que incluso si aplicamos dentro de los diferentes protocolos y nos vamos con el protocolo estándar, la fase 8 es justamente remite a una sesión siguiente para ver el estado La del reevaluación de, reprocesamiento la y reevaluación de la difícilmente nos diana. alcanza el tiempo en una sesión pues para todo. Entonces, sí, sí, el MDR yo también lo identifico como que no es un modelo no es una terapia de sesión única. Al final, esas 24, 48 horas después, donde puede haber nuevas imágenes, puede haber otros recuerdos, otras sensaciones, puedes conectar y lo que dice la doctora, o sea, el hecho de poder retomar la diana en la siguiente sesión y ver que no haya cambios, que realmente y que no haya esa sensación residual de malestar. Ujú. Sí, te preguntan que cómo ha influido la terapia breve con tu práctica de MDR y por qué decidiste especializarte en MDR. Pues el MDR hace parte de las terapias breves y el entrenamiento de terapia en MDR creo que dio dirección y claridad al proceso terapéutico, a mi manera de trabajar con mis pacientes. Y me especialicé en MDR porque fui paciente, me gustó muchísimo, o sea, encontré la magia del MDR en mí y quise ayudar, como había sentido que me habían ayudado a mí. Ujú. Sí. Te pregunta Zaida, ¿se puede aplicar esta técnica desde el primer momento de lo que le está causando el trauma? Es decir, de una semana a otra, de alguien que lo asaltaron y sí, como eventos recientes, creo. Bueno, voy a leer, de alguien que lo asaltaron y siente que no hizo suficiente para estar a salvo, que pasaron situaciones y no quiere salir de su casa. De hecho, ocurrió en su casa y fue con un familiar en lo que le pasa el miedo. Pues hay diferentes técnicas. Yo considero que empezaría por lugar seguro y por darle herramientas de autorregulación y ver si realmente es capaz de sostener.
Normalmente se habla de trauma, o por lo menos así lo mencionan los 6 meses que pide el manual, pero en estos eventos perturbadores sí que se puede usar para bajar malestar y para reprocesar para que la información se registre de manera adaptativa. Y ya está. Pero la línea de vida es súper importante y realmente te toma más de una sesión y tienes que asegurarte, estás trabajando un evento reciente, pero tienes que asegurarte que no haya generado conexiones con algún evento pasado, así que realmente es trabajarlo con muchísimo ojo y realizar una buena línea de vida. Ujú, Bajar el molestar es posible, instalar lugar seguro también, pero con muchísimo cuidado y muchísimo respeto a la historia para no tocar algo que no debes tocar. ujú. Sí, sobre todo porque recordando, son diferentes los factores los que van a impactar en el proceso de traumatización o en el proceso de experiencias. Entonces, pero sí, siempre hay cosas que se pueden hacer. Dice Monique, maravilloso el MDR, que muchas gracias, me encantó tu ponencia, muchas felicidades. Este. Sí, Soledad aquí nos pone del abrazo de mariposa que fue creada por Lucy de México. Sí, sí. Sí, lo que preguntaban era si tenía como un aval o algo así de o un reconocimiento, algo así de la doctora Francine. Esa es la información que no tenemos a la mano, pero podemos pues, investigar un poco. Dice Margarita, sí, con la técnica emocional para liberarse y si pueden ambas usarse de manera individual. ¿Cómo? Perdón. El comentario dice de Margarita, dice, sí, con la técnica emocional, eh, ¿Pero a eh, qué se refiere con técnica emocional? no sé, y si ambas pueden usarse de manera individual. No sé, Margarita, a lo mejor me perdí con otro comentario. Si me puedes poner tu pregunta, al fin tenemos tiempo de responderla. Este, de hecho, una aclaración, el MDR no es una técnica, es una terapia. Es una forma de hacer terapia breve. Bueno, te dice Arlet que excelente ponencia, muchas gracias por Muchas compartir. gracias. Y Laura dice que precioso el MDR, siempre aplicado con mucha responsabilidad. Sí, dice Karen que le gustaría saber si podemos dejar tu contacto para posteriormente escribirte en privado. Sí, de hecho, al final, en la próxima semana van a estar recibiendo alguna información adicional. Voy a estarles compartiendo un directorio de los ponentes para que puedan contactarles em, en privado por si es que les interesa tener un proceso con ellos o contactarlos, lo que fuera. Y vemos la de evidencias científicas. Sí, quería dejar evidencia científica por si alguien desea revisar y muchísimas gracias a todos por su atención, por sus mensajes bonitos y aquí está mi contacto. Pues muchísimas gracias. Ahí pueden tomar captura de pantalla. De todas formas, cuando ustedes se inscribieron al Congreso, que es donde recibieron la información, la liga y demás, es a través del correo electrónico que dejaron registrado. A ese correo electrónico les voy a estar enviando sus diplomas y les voy a estar mandando también la información de los ponentes bueno, sus datos de contacto para que puedan escribirles y próximamente también estaremos comentándoles del lanzamiento del libro de Juliana, justamente hablando del MDR y que, bueno, estaremos próximamente haciéndoles llegar su información. Si quieres hablar un poquito de tu libro, de cómo se llama, y todavía no Eh, tenemos fecha del lanzamiento, pero será próximamente, ¿verdad, Juliana? bueno, eso espero. El libro es sobre EMDR
Su nombre es No fue tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. Eh, lo escribí pensando en mis pacientes, en que entendieran cómo es el proceso de EMDR y porque siempre he pensado que tal vez no provocaste lo que te pasó. Tal vez nunca debiste cargar con ciertas heridas, pero hoy tienes algo valioso en tus manos, la responsabilidad, la posibilidad de empezar a sanar. Y aunque el pasado no fue tu responsabilidad, tu proceso de transformación y sanación sí lo es. Y puede serlo y solo está en tus manos. Sí, Y pues, siento que quedó un material muy, eh, pues muy rico para poder compartir, porque bueno, pues finalmente, aunque nos dediquemos a la terapia, también, pues también somos terapeutas y también, por supuesto, que tenemos una historia personal que muchas veces se ve removida en consulta o con las situaciones que nos pasan en nuestra vida, ¿no? Personal y profesional, por supuesto. Entonces, sí, estamos con los últimos detalles ya nada más en cuestión de publicación, pero sí es un libro que muy prontito ya les vamos a estar avisando. Y sí, Margarita dice que seguro será interesante y nutrido. Me parece que sí, sí lo es. muchas gracias. Sí, está bellamente además editado, ilustrado. Mm, Este, Sí, ilustrado por mi hija mayor, realmente me hace muchísima ilusión eh, haber compartido este proyecto con ella. sí, pues muchas gracias, A Juliana, usted, doctora, muchas gracias por el interés en mi libro y por toda su ayuda. Gracias. Sí, gracias. Aparte, este será el primer libro que externo, Juliana es la primera, aquí les voy a dejar, aquí Juliana les comparte una probadita de la portada del libro, este, y será el primer libro que pues orgullosamente edita pues la editorial de la casa, CTVA Editorial. Juliana es nuestra primera autora invitada porque, bueno, pues está previamente el diccionario de técnicas de intervención. Va a salir próximamente una segunda edición. Este, la primera edición la pueden encontrar en Amazon o directamente conmigo y está el libro de Tú eres la pieza que faltaba, también mío. Y bueno, ahora sumando a esta familia este libro de Juliana de No es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad que pues ella pues confió en mí para poder apoyarle en este proyecto tan bonito y que por supuesto tenía que salir y ver la luz. Muchas gracias. Por esto y por todo. Gracias. De verdad que, como le dije al inicio, para mí fue un antes y un después conocerle y participar en su formación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juliana. Ahora estaba pensando que has sido también la primer todo, porque también fuiste la primer ponente invitada, más bien instructora en el centro de aprendizaje, formándonos sobre trauma, sobre MDR. Entonces, pues muchísimo que agradecerte y muchísimas contribuciones, que has hecho con nosotros. Y pues gracias a nombre del Centro de Terapia Breve Aplicada por esta ponencia en este primer congreso de terapia breve. Otras conversaciones son posibles. Muchísimas gracias por todas las contribuciones que has hecho con nosotros, al centro y bueno, pues todos los proyectos que están por venir. Te lo agradezco y te reconozco mucho por toda tu labor. Muchísimas gracias por la confianza, por la oportunidad y nada, espero seguir compartiendo muchísimo con usted y con todos mis compañeros, a los que agradezco enormemente. Fueron ponencias súper enriquecedoras, pero sobre todo agradezco este acompañamiento en este mes de preparación
y este apoyo incondicional del día a día. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Y bueno, si alguien no está suscrito al newsletter o no le están llegando los correos, por favor mándenme un WhatsApp. Aquí les estoy poniendo mi número para que me puedan escribir y les pueda hacer llegar tanto su reconocimiento por estar aquí con nosotros acompañándonos, como avisándoles del libro de Juliana y de las próximas pues actividades y novedades que estamos preparando con mucho cariño y con muchas ganas de compartir. Pues me gustaría de una vez hacer, pues ya, ir cerrando este congreso.